Hola, ¿cómo están? Bueno, la idea de esta clase es entender el concepto de campo eléctrico. Sí, me interesa que ustedes lean el apunte que les subí, que ahí está toda la información teórica que hay que tener, ¿sí? Pero para aclarar algunas cosas que tal vez no las aclara tan bien en el apunte o también para hacer medio un resumen de la teoría, les grabo este video. Ya estuvimos hablando algo de campo eléctrico en la clase por Zoom, pero apenas, porque fueron los últimos 5 minutos, me parece. Bueno, la idea del campo eléctrico es la siguiente. El campo eléctrico es una propiedad que tiene el espacio, en primer lugar. Entonces, por ejemplo, si tengo un punto P, cualquiera en el espacio, ¿sí? En el punto P puede haber un campo eléctrico. En este lugar puede haber una carga o puede no haber una carga. No es necesario que haya una carga para que haya un campo eléctrico. En cambio, con las fuerzas, sí tiene que haber una carga en este lugar, porque para que se produzca una fuerza, tiene que haber una interacción entre dos cosas, ¿sí? Y en un punto del espacio, a veces puede ser que no haya nada, ¿sí? Puede ser que sea espacio vacío. Pero en ese lugar del espacio puede haber un campo eléctrico, porque el campo eléctrico lo genera una carga, ¿sí? Una carga o un conjunto de cargas, ¿sí? Entonces, yo puedo tener toda una distribución de carga, por ejemplo, a un objeto cargado lleno de cargas positivas. También podrían ser negativas, no, eso no hay problema, ¿sí? Imagínense que tengo acá un montón de carga positiva. Bueno, esto me produce un campo eléctrico en, bueno, en una región del espacio cerca del objeto cargado, ¿sí? Entonces, ¿cómo analizo si el punto P efectivamente eh, tiene la propiedad de un campo eléctrico? ¿Cómo sé si en el punto P existe un campo eléctrico, mejor dicho? Bueno, para saber si en el punto P existe o no un campo eléctrico, yo lo que tengo que hacer es tomar una carga de prueba, ¿sí? Una carga de prueba puede ser positiva o negativa. Nosotros la vamos a tomar positiva por ahora. Después les voy a explicar la diferencia de tomar la positiva o negativa. La carga de prueba es una pequeña carga, ¿sí? Que yo voy a colocar en el lugar que quiero analizar el campo eléctrico, ¿sí? Yo tomo esta carga de prueba y... se me agranda. Tomo la carga de prueba y la coloco en el punto P. Si esta carga de prueba se comienza a mover, ¿sí? Imaginen que esta carga de prueba se comienza a mover hacia allá. ¿Por qué se movería hacia allá? Bueno, fíjense que está cerca de un montón de carga positiva y es una carga positiva, entonces va a haber una fuerza eléctrica que va a hacer que esta carga se mueva hacia allá. Entonces, cuando eso pasa, cuando la carga se mueve, ¿sí? O cuando la carga recibe una fuerza, también se le puede decir, entonces había un campo eléctrico en el punto P. Aunque no estuviera la carga, ¿sí? Si la carga no estuviera, vamos a borrarla, el campo eléctrico sigue estando, ¿sí? En ese punto P que está ahí, sigue habiendo un campo eléctrico, porque sabemos que cuando pusimos la carga de prueba, entonces la carga se empezó a mover, ¿sí? Y bueno, el campo eléctrico tiene una definición, es un vector, ¿no? Entonces hay que definirle una magnitud, o sea, un valor que se va a definir con una fórmula, y una dirección, ¿sí? O sea, la dirección podría ser o para allá, o para allá, o para allá, ¿sí? Bueno, hay que definirle las dos cosas. Empecemos primero por la definición de la dirección del campo eléctrico. Bueno, la dirección del campo eléctrico se define como el lugar hacia donde se mueve una carga positiva colocada en el punto P, ¿sí? Entonces, si yo en este punto P coloco una carga positiva, esa carga positiva, como mostramos antes, se mueve hacia la derecha. Entonces, la dirección del campo va a ser hacia allá. Esa va a ser la dirección del campo eléctrico. Siempre la dirección del campo eléctrico es la misma dirección hacia donde se mueve una carga de prueba positiva, ¿sí? Entonces, todo este campo en realidad va a tener esta dirección. ¿Sí? Se suele notar hacia el campo eléctrico. ¿Sí? Entonces, si yo coloco cualquier carga de prueba positiva en el campo,
entonces esa carga de prueba se va a mover hacia allá. Y si coloco una carga de prueba negativa en ese campo, ¿sí? Supónganse que el verde es negativo, entonces se va a empezar a mover hacia allá. Entonces, sabiendo cuál es la dirección que toma el campo, ya puedo decir o puedo sacar el gráfico de la distribución de cargas. ¿Sí? Entonces, aparte, si yo quiero analizar, por ejemplo, este campo eléctrico, ¿sí? Que yo sé que tiene esta dirección, sé que es un campo eléctrico uniforme que tiene dirección hacia la derecha y yo voy a colocar una carga en ese campo, yo sé que si en este campo eléctrico coloco un protón o una carga positiva cualquiera, ese protón va a moverse en la misma dirección que el campo, ¿sí? El campo es este. Entonces yo sé que esa carga se va a mover hacia allá también. En cambio, si coloco una carga negativa en el campo, ¿sí? Esta es una carga negativa, entonces sé que se va a mover en dirección contraria al campo eléctrico, a la dirección del campo eléctrico. Sí, aunque yo no dibuje el gráfico de la distribución de carga que propuse el campo eléctrico. Bien. Otra cosa para analizar es la siguiente. Si yo sé que tengo un campo eléctrico en esta región del espacio, en este rectángulo que tengo acá, pero no sé la dirección a la que se mueve, ¿sí? Yo podría preguntar cuál es la dirección. Y por ejemplo, imagínense que yo coloco una carga de prueba, pero es una carga de prueba negativa. ¿Sí? No hace falta que la carga de prueba sea positiva siempre. Yo coloco una carga de prueba negativa. Y veo que la carga de prueba negativa se mueve, por ejemplo, hacia allá. ¿Sí? Para poner un ejemplo un poco más raro de lo que hacíamos. ¿Sí? Si la carga de prueba negativa se mueve hacia allá, significa que una positiva se movería totalmente para el lado contrario. Y como el campo eléctrico tiene la dirección a la que se movería una carga de prueba positiva, entonces el campo eléctrico va hacia allá. ¿Sí? Entonces la dirección del campo eléctrico en este caso es justamente siempre contraria hacia donde se movería una carga de prueba negativa. Obviamente recuerdo que, aunque yo coloque la carga acá, el campo eléctrico no está solamente, si bien está en este punto y apunta hacia allá, ¿sí? Este sería el vector campo eléctrico en el punto negro, ¿sí? La roja sería la fuerza eléctrica que siente la carga, ¿sí? Pero el campo eléctrico no está solamente en este punto, también está en este punto y en este punto, etc. ¿Sí? Bueno, eso en cuanto a la dirección del campo eléctrico. Como es un vector había que definir bien la dirección, porque no hay una manera algebraica de calcularla, digamos. Y esta definición de la dirección es por convención, ¿sí? Podríamos haberla definido para donde se mueve una carga negativa, pero bueno, por convención se definió así. No es que hay algo que me diga que se mueve hacia allá. Entonces siempre que quiero calcular un campo eléctrico, necesito saber cuál es la magnitud con la fórmula, pero también cuál es la dirección, que es solamente analizando qué pasa con la carga, ¿sí? Hacia dónde se mueve. Bien. ¿Y cómo se define ahora la magnitud del campo eléctrico? La magnitud del campo eléctrico se define como la fuerza eléctrica ejercida sobre una carga de prueba sobre el valor de dicha carga. Si a las cargas de prueba se le suele, yo acá no las puse, el Q sub 0, pero para notar que es una carga de prueba se le puede poner Q sub 0 o Q minúscula. Si nosotros vamos a distinguir las cargas que provocan el campo eléctrico con Q mayúscula, que se llama carga fuente, y la carga de prueba con Q minúscula, ¿sí? O Q sub 0. Se puede poner sin el 0 también, ¿sí? Bien. ¿Por qué se define así? Bueno, porque según el valor de la carga, si están en el mismo campo eléctrico, van a tener una fuerza diferente. ¿Sí? Fíjense que para que el campo eléctrico se mantenga igual, si me cambia la carga, tiene que cambiarme la fuerza también. Y justamente eso pasa. Si yo sé que acá tengo un campo eléctrico, ¿sí? Y quiero colocar una carga de prueba en el punto P, vamos a colocar una carga de prueba positiva. Si yo coloco una carga de, por ejemplo, 5 microcoulomb, por poner un ejemplo, entonces esto va a ganar una fuerza
que podrá ser, qué sé yo, de 10 newton, ¿sí? Por poner un ejemplo cualquiera. Pero si coloco una carga diferente, no va a ganar la misma fuerza. Lo que se mantiene constante es el campo eléctrico, ¿sí? Entonces, por ejemplo, si en el mismo punto, lo voy a hacer acá abajo, pero supónganse que es en el mismo punto P, coloco una carga de 10 microcoulomb, en vez de que sea de 5, es de 10 microcoulomb. Entonces, como la carga es mayor, la fuerza también tiene que ser mayor, la fuerza que gana esta carga, o que recibe esta carga, ¿sí? Entonces sería, como estoy duplicando la carga, también se duplica la fuerza, ¿sí? Entonces sería una fuerza de 20 newton la que recibe esta carga de prueba, ¿sí? Entonces esta es la definición, o sea, se pudo probar esto, sí, que si aumenta la carga, aumenta la fuerza y que ese cociente siempre se mantenía constante. Bueno, justamente a eso se le llamó campo eléctrico. Ahora, para calcular de esta manera el campo eléctrico, yo sí o sí necesito colocar una carga de prueba en un punto del espacio. Pero, ¿y si no quiero colocar una carga de prueba? Por ejemplo, si tengo una distribución de carga, que puede ser negativa. Sí, esto no lo dije antes, pero si tengo una distribución de carga negativa, el campo eléctrico, como sale de la positiva, debería entrar a la negativa, ¿sí? Entonces el campo eléctrico en este caso iría hacia allá. Fíjense que si yo coloco una carga de prueba positiva cerca de esta distribución de carga negativa, se movería hacia este lugar. Por eso el campo eléctrico en este caso va hacia la izquierda, ¿sí? Entonces imaginen que yo coloco un punto... tengo un punto P del espacio en el campo eléctrico. Yo quiero calcular el campo eléctrico acá, sin colocar ninguna carga de prueba. Bueno, pero yo tengo esta carga Q, ¿no? ¿Sí? Y también tengo esta distancia, una distancia D. Bueno, entonces, en este caso el campo eléctrico se va a calcular como la constante de Coulomb, K, por Q, que es la Q de... esta es una Q, es la carga fuente, digamos, sobre la distancia al cuadrado. Así se puede calcular el campo eléctrico que produce una carga Q, ¿sí? A una distancia D del punto P. Entonces, mientras más me acerco a esta carga, el campo eléctrico va a ser más grande, ¿sí? Y mientras más me alejo de esta carga Q, fuente, el campo eléctrico va a ser menor. Bueno, todo esto de todas maneras lo tienen bien explicado. No tanto lo de la dirección, por eso me focalicé un poco más en eso. Sí, pero la parte de las fórmulas y de cómo se deducen, para llegar a esta fórmula se deduce de esta, ¿sí? Y está en el apunte, así que lean el apunte, por favor. Y cualquier cosa que no entiendan lo discutimos en la clase por Zoom, ¿sí? También en el apunte hay varios ejemplos, hay 3 ejemplos, así que vean los ejemplos, ¿sí? Traten de hacer los ejercicios y si no en la clase de Zoom hacemos varios ejemplos para que se saquen las dudas, ¿sí? Bueno, eso sería todo por hoy. Les queda, si no leyeron todavía, leer y hacer los ejercicios. Nos vemos.